Bueno, señores, bienvenidos sean todos ustedes los que nos ven en toda la región a través de Costa Norte Network, Canal 3, y los que nos ven por YouTube. A los cibernautas que ven este programa en toda parte del mundo, bienvenidos sean todos ustedes a esta versión de hoy, miércoles 23 de diciembre del año 2009. Hoy vamos a hablar de un escritor nacido en Honduras el 21 de diciembre del año de 1921, que luego decidió por su propia cuenta hacerse guatemalteco porque su padre era guatemalteco y que luego tuvo serios problemas políticos y tuvo que trasladarse hasta el colindante país de México. Vamos a hablar de Augusto Monterroso Bonilla, alias Tito. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Oscar. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos siguen, como todos los miércoles en Palabras al Viento. Como decía Omar, vamos a hablar de Monterroso. Una cosa que yo venía pensando es que el mayor homenaje que podríamos hacerle a Augusto Monterroso, más que hablar sobre la vida de Monterroso, sería leer las ideas de Monterroso, porque lo que hace interesante a este escritor son sus ideas tan novedosas y haber llevado la fábula al grado de alta literatura en la era moderna. Oscar. Pues buenas tardes a todos. También estoy de acuerdo contigo, Ramón, que es un escritor monterroso muy especial, y creo que vale la pena abordarlo no solo desde el punto de vista biográfico, que tiene cosas y anécdotas para contar, sino más bien de su obra. Es un escritor distinto. Monterroso es fundamentalmente divertido, tiene un sentido del humor muy especial. Nosotros en diferentes ocasiones hemos celebrado mucho ese tipo de humor. Ha abanderado el cuento por allá donde haya ido, incluso el microcuento, hace cuentos muy cortos, y me parece bien que abordemos también un poco las estructuras que él utiliza. Incluso hay por ahí un decálogo, que no es de 10, es de 12, me parece, puntos, que hace también unas reflexiones acerca del cuento que también son incluso divertidas. Uno no sabe si está a caballo, siempre está a caballo un poco de la seriedad y de la hilaridad. Entonces se pueden analizar y podemos charlar al respecto. Yo creo que va a ser interesante. Creo que Augusto Monterroso representa no solamente para la literatura latinoamericana, sino para la literatura universal, una especie de modelo a seguir porque es un narrador de las narraciones breves, brevísimas sería el término, ya que duró muchos años ocupando el libro récord de Guinness como el autor que había escrito el relato más corto del mundo con el dinosaurio. Pero yo creo que una cosa muy importante de Augusto Monterroso, además de su don de gente, de su bondad, de su forma de ser, es el hecho de que es un hombre con un alto sentido del humor. Nosotros podemos, dentro de toda la obra de Augusto Monterroso, ver ese humor fino, ese humor negro que caracteriza a este gran autor que nació en Honduras, en Tegucigalpa. Sin embargo, es considerado en el mundo como un autor guatemalteco. De hecho, en Guatemala ganó el premio nacional Miguel Ángel Asturias, porque él eligió, como su padre era guatemalteco, eligió cuando se trasladó a Guatemala la nacionalidad guatemalteca, como lo permitían las leyes de Guatemala en esa época. Omar, de todas formas, se le conoce como escritor guatemalteco, no hondureño, ¿verdad? No, como escritor guatemalteco. De hecho, el príncipe de Asturias, que lo recibió en el año 2000, 3 años antes de su muerte, lo recibió como escritor guatemalteco. Nosotros quizás deberíamos hablar un poco sobre lo que es Guatemala. Sin embargo, vamos a centrarnos a Guatemala en el ámbito literario, que es uno de los pocos países latinoamericanos que ha ganado un premio Nobel de literatura, que lo fue en 1967 con Miguel Ángel Asturias, pero además ha ganado un premio Nobel de la Paz con Rigoberta Menchú. Sí. Y también ha ganado un premio Príncipe de Asturias justamente con Augusto Monterroso. Recuerdo que a uno de ustedes le comentaba hace unos años, 2 o 3 años quizás, que si Augusto Monterroso no hubiese muerto en el año 2003, era la persona más cercana, luego de Carlos Fuentes, para ganar
otro premio Nobel de literatura, lo cual sería una cosa excepcional de un país tan pequeño como Guatemala, que tenga 2 premios Nobel de literatura, un premio Nobel de la paz y además tenga un premio Príncipe de Asturias. Y siendo narrador sin haber escrito novela. Porque hay dicen que es una novela, pero en realidad no es una novela, es otra de las bromas de Monterroso, igual que el dinosaurio, que a pesar de que se dice que es un cuento, es discutible. Porque si esto es un cuento y nos vamos a dedicar a hacer cuentos así, pues entonces... Vamos a abordar, sería interesante abordar las dos posiciones en cuanto a ese cuento, porque tal vez lamentablemente, porque tiene mucho más rica su obra que el asunto este del dinosaurio, a Augusto Monterroso se le conoce por el cuento del dinosaurio. Va a pasar un poco, por lo menos para la gente que no ha profundizado mucho en el tema, se conoce por el cuento, el microcuento del dinosaurio, que fue el más corto hasta que se le ocurrió otra broma por el estilo. Entonces, hay dos posiciones. Una, cuento corto, que dice mucho. Tal vez no lo dice él, lo dice el lector. El lector puede hacer un cuento de ahí o puede hacer 1000. O tal vez sencillamente fue una mofa, fue una de sus bromas. Entonces esas dos posiciones habría que tendrá, supongo, sus detractores o la gente que argumente. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Nosotros, bueno, ya lo hemos discutido, pero yo creo que vale la pena discutirlo aquí. Siendo tan bromista como era Monterroso, con ese sentido del humor tan especial que tenía, la teoría por la que yo me voy es que fue una broma de Monterroso, pero después la gente se la tomó muy en serio y se quedó como algo establecido. Pero no podía ser que él, o sea, no puede ser que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, que eso sea un cuento. O sea, eso no puede ser un cuento de ninguna forma. Ahí faltan muchísimos elementos del cuento que no están presentes. Los personajes, cuáles son los personajes, el dinosaurio, el hombre, la trama, cuál es la trama. Acuérdate que a partir de ahí uno puede fantasear, es que aún no se había despertado, es que aún seguía soñando, es que nunca se había dormido, en fin, uno puede fantasear con eso. Yo le doy cierto paralelismo con una vivencia que he tenido durante toda mi vida en las artes marciales, con todos mis respetos, con algunos maestros japoneses. Siempre se ha magnificado la obra, y entonces siempre hay listones alrededor que hacen interpretaciones libres. Hace un movimiento o dice una palabra y de ahí luego hay elucubraciones que dicen mucho más, estoy seguro, de lo que estaba pensando el maestro japonés en cuestión. Y aquí me parece un poco lo mismo. Tal vez este tipo hace esa tontería, esa broma, y entonces todos empezamos a alucinar un poco y a fantasear con lo que podría significar. Además de Monterroso y el que le sustituyó en el récord con el cuento más corto, que era Omar. Sí. Hay un cuento más corto que el de Monterroso que dice: olvidó usted algo, ojalá. Ojalá, sí que Ese me parece bonito, me parece interesante. Hasta diálogo tiene. Sí, pero es lo mismo. Eso implica muchas cosas o puede no implicar nada más que lo que dice. Pero yo conozco otro escritor que ha hecho cuentos mucho más cortos. Omar, ¿tú no te acuerdas? Omar Mesón ha hecho que yo recuerde como 4 cuentos más cortos. No, una novela psicológica hizo Omar. Una novela psicológica, una novela histórica, una novela de amor, otra de desamor, que son más cortas que los cuentos de Monterroso. Di los títulos, que vale la pena, que se pueden leer. No, que nos cuente la novela, por lo menos la novela Ustedes me psicológica. permiten, yo debo hacer una mención de que yo le leí la novela a una persona y esa persona me dijo que la novela era ambigua, porque yo dije que había una novela psicológica que decía, ¿y? Solamente este decía, sí, pero esta novela es como ambigua. Creo que la novela la hizo esa persona, que es doña Belquisineto Cliví, cuando yo le hice referencia a la misma. Yo lo que creo, sí, que hay una especie de lírica excepcional en el cuento El dinosaurio de Monterroso, que remite a espacios en los cuales el hombre todavía no había tenido la conciencia del mundo que le rodeaba. Por eso es que él dice, cuando despertó, todavía el dinosaurio estaba allí.